¿Qué pasa si estamos firmes? No porque haya raíces profundas, sino porque nos hemos librado de pruebas fuertes. ¿No hay un peligro ahí del que tenemos que estar atentos? El realmente decir, ¿sabes? Yo no quiero que dependa de qué tan fuerte o no es la prueba, de qué tan dura o no es la tormenta. Yo quiero que mis raíces estén listas para cualquier prueba. Y va a ser un domingo muy especial. Este domingo es Domingo de Visión 2026. Y yo sé que puedes pensar como, ¿qué caramba se inventó ahora el Pablo? ¿Qué es eso de Domingo de Visión? Pues sabes, Domingo de Visión es algo que hemos aprendido de Andrés y Kelly. Ellos lo hacen en Más Vida. Y es un domingo donde pensamos sobre, bueno, ¿qué viene para 2026? ¿Qué viene para el próximo año? ¿Cuál es el enfoque para nuestras vidas el próximo año? Y nos permite recordar el por qué. Nos permite alinearnos y realmente planear, realmente construir el por qué queremos hacer las cosas. Discernir el hacia dónde, no el realmente estarle preguntando a Dios hacia dónde quieres que vayamos. Y por otro lado, declarar con fe, el enfocarnos y creer en fe que Dios va a hacer cosas increíbles el próximo año. Y sabes, he estado orando y preparando esto de las últimas 3, 4 semanas. Y algo que pensaba mucho es la importancia de tener una visión de largo plazo. En mi caso, tengo 40 años y eso significa que todavía tengo bastante por vivir. Hay quien dice que los 40 es como la mitad de la vida, ¿no? Esperemos que no, esperemos que sea más que eso todavía. Pero bueno, o sea, como que creo que mucho es pensar hacia adelante. No, nada más eso, tengo 2 hijos pequeños, ¿no? Ya los conocen, tengo a Tomás de 1 año, 2 meses y Elena de 2 años y medio. Eso significa que me toca enseñarles, me toca formarlos, cuidarlos, los próximos, ¿qué? Como 16 años a Elena, esperemos que a los 18 ya para afuera, a Tomás unos 17, no, a él lo vamos a correr más rápido, no, entonces me toca unos años de tenerlos en casa, de enseñarles, de formarlos, pero no solo eso, sino una vida entera de ser ejemplo para ellos. Y entonces significa, tenemos que tener visión de largo plazo, entender que hay personas que están viendo nuestra vida y que necesitamos ser un buen testimonio, un buen ejemplo, ¿no? El Casa hoy tiene 31 años desde que empezó y me toca a mí dirigir los próximos tal vez 25, 30 años de Casa. Entonces yo pensaba, bueno, tener visión de largo plazo, pensar los próximos 30 años. Y dentro de eso tenemos que pensar, bueno, ¿cómo le hago para permanecer? ¿Cómo le hago no nada más para hacer bien las cosas hoy? ¿Cómo le hago para hacerlas bien a lo largo del tiempo? Porque, ¿sabes? Alguien que es un buen papá por 2 años, pero luego deja de serlo, no es recordado como un buen papá. No, oye, pero es que tus primeros 2 años me rifé. Pues sí, pero después no estuviste, entonces no eres recordado como un buen papá. Entonces, hay cosas que si no las hacemos por el largo tiempo, por largo plazo, no se cumplen. Lucas 14 dice, porque ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo para ver si tienen lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces es un principio bíblico el calcular los costos, el ver si realmente tengo para terminar la obra. Y sabes, creo que es algo que tenemos que tú y yo pensar en nuestra vida, qué tanto estoy preparado para en el largo plazo seguir haciendo lo que hago y seguir haciéndolo bien. Y sabes, esto me lleva a Lucas 8, a una parábola que es demasiado clave para nuestra vida, es la parábola del sembrador. En Lucas 8 dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron.
Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas, pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces esta es una parábola que es conocida como la parábola del sembrador, donde Jesús habla de 4 tipos de tierras. Nos dice: la primera semilla cayó junto al camino. ¿Okay? Junto al camino es una semilla que no se alcanzó a sembrar y dice que fue pisoteada y los pájaros se la comieron. La segunda semilla, dice, cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. La tercera nos dice que cayó entre espinos y que al crecer junto con las semillas las espinas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno. Entonces ahorita vamos a desmenuzar un poco esta parábola, vamos a explicarla. Pero sabes, hoy lo que te quiero proponer es un enfoque para 2026. Porque tú y yo podemos tener toda la vida en casa, pero realmente no tener raíces profundas en nuestra vida. ¿Sabes? Porque no tiene que ver tanto con tiempo, sino que también hemos trabajado la tierra. Vemos la semilla que cayó junto al camino y sabes, en la parábola nos enseña que eso es las personas que escucharon, pero no creyeron, no alcanzaron a creer. Eso yo creo que la mayoría de aquí hemos creído y ya hemos decidido seguir a Jesús. Entonces ese no es nuestro caso. Pero la segunda nos dice que son las que cayeron en terreno pedregoso, es terreno con piedras. ¿No? La tercera nos dice los que cayeron en espinas. De la segunda nos habla de que son aquellos que no tienen raíces. Y la tercera, aquellos donde no hay madurez. Y sabes, estas dos cosas son señales de un cristiano que no ha crecido, que no ha madurado. Un cristiano que se ha quedado en la superficie. Y de repente pensamos que el crecimiento llega solo. No, pues es que yo conseguir asistiendo los domingos, no, pues es que con el tiempo, pues solito se va dando y no es así. ¿Sabes? Sí, el crecimiento físico hasta cierta edad se da solo, pero el crecimiento espiritual no funciona de la misma manera. No se da solo. Es algo donde tenemos que ser intencionales para que crezca. Pero no solo eso, sino en echar raíces, en lograr que nuestras raíces sean duras, permanezcan, sean profundas, requiere mucho trabajo nuestro. Y a veces como que nos quedamos creyendo que va a suceder solo y no es así. Es por eso que te quiero proponer que 2026 es el año de echar raíces profundas, de echar raíces profundas. Es un año donde el enfoque tuyo y mío sea ser muy intencionales en buscar crecer en conocimiento de Dios, crecer en madurez, crecer en sabiduría, crecer en disciplina, crecer en nuestra relación con Dios. Y vamos a estudiar un poco más de esta parábola. ¿Sabes? La parábola del sembrador se encuentra en 3 partes distintas de la Biblia. En Lucas 8, en Mateo 13 y en Marcos 4. Y es prácticamente igual, aunque cambian algunas palabras. Entonces vamos a leer un poquito de las 3. Y sabes, los discípulos le preguntan a Jesús. Esto lo vamos a leer en Mateo 13. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren no vean, aunque oigan no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaban ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Me impacta porque Jesús, como
él tenía muy claro hacia quién iba. No, yo creo que si hubiera habido algún discípulo que estudió mercadotecnia, hubieran llegado así como: Jesús, como que tu estrategia no está tan chida. O sea, como que no hablo así en parábolas y pues el que entiende entendió y el que no entienda pues no. Y o sea, es como: Jesús, no vamos a llenar el Estadio Azteca así. O sea, de verdad, o te relajas y somos más prácticos y más enfoque comercial, o no se va a lograr. Pero sabes, Jesús sabía muy claro a quién le estaba hablando, sabía muy claro cuál era el objetivo. Y él, por eso dice: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Sabes? Pasa aún en casa que de repente tú hablas con alguien que tiene 10 años y es como todo es queja, ¿no? Algunos, poquitos, no muchos. Ninguno de los que están aquí. ¿Okay? Los que vinieron a la primera reunión, los de la segunda no. Pero de repente, de verdad, hablas con el de 10 años y es como: uy, no. Una vez me pasó, el mismo domingo. Todavía no era como, bueno, pero llegó alguien y me dijo: es que se siente un ambiente de desánimo y nadie sonríe y nadie está feliz y no sé qué. Y ese mismo domingo, te lo prometo, esta es historia real, no me la estoy inventando, ¿ok? Ese mismo domingo, después platiqué con alguien que venía por primera vez y me dijo: no, es que el ambiente que se siente aquí, todo mundo me sonríe, de verdad, todo mundo es feliz aquí. Te lo prometo, el mismo domingo, así de verdad. Porque sabes, de repente se nos va endureciendo el corazón, nos vamos volviendo insensibles y por mucho que veamos, no entendemos; por mucho que oigamos, escuchemos, no oímos. Y sabes, de repente se va complicando porque nos vamos volviendo cristianos viejos, cómodos, flojos. Los de la primera reunión. Y aquí vemos una invitación de Jesús que le estaba diciendo a los discípulos: es que no a todos se les ha concedido entender, pero a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino de los cielos. Sabes, a los que hemos ido aprendiendo a conocer de Dios, a escuchar su palabra, a estudiarlo, de repente vas conociendo más y más. Pero a veces nos puede asustar, nos puede incomodar. La Biblia confronta, la palabra de Dios confronta. El chiste de la palabra de Dios es que te confronte. El chiste de venir un domingo no es a que te digamos que todo lo haces bien, no es nada más a sentirte bien contigo mismo, no es una sesión de yoga esto, no es una sesión de meditación, no es nada más para sacar tus chakras y ya sentirte feliz. No, es para ser retado, es para ser confrontado con la palabra de Dios, es para que crezcamos todo el tiempo en conocimiento de Él. Pues la verdad es que la mayoría elige quedarse como en la superficie. Uy, no, es que eso ya está bien rudo. Uy, no, es que eso de que ya te exijan. Uy, es que no, eso de que ya te pidan más compromiso. Uy, no, eso ya no me gustó. Entonces nos quedamos en la superficie. No es por hacer publicidad, pero tenemos un evento que se llama Aguas Profundas, este próximo viernes y sábado. Y sabes, justo es porque nos da miedo ir a la profundidad. No, aquí en lo bajito está muy bien. No, aquí no hay olas. No, aquí no hay tiburones. Aquí todo está muy bien. Y entonces preferimos quedarnos en la superficie en vez de ir a la profundidad. Y aquí dice: conocer los misterios del reino de los cielos. Y Jesús mismo lo dice: no es para todos. Pero ¿qué pasa si tú y yo podemos realmente ir a conocer los misterios del reino de los cielos? Y entonces Jesús nos habla de 4 tipos de tierras. Ya decíamos, la primera, la semilla que cayó junto al camino, que fue pisoteada y robada por los pájaros. Pero la segunda nos habla del terreno pedregoso. Esto es
semillas que cayeron en un terreno que tenía piedras, que estaba lleno de piedras. Lucas 8:13 dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Dice, no tienen raíz. Creen por algún tiempo, dice que la reciben con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Esto normalmente, la persona que llega por primera vez y tal vez va al intro y es como con mucha emoción, ¿no? Y ya como, wow, ya voy a cambiar toda mi vida, no sé qué. Pero nos dice que cuando llega la prueba, se apartan. Cuando llega la prueba, se apartan. Y sabes, hay un peligro, porque tú me puedes decir, no, pues yo ya tengo 3 años, yo ya la libré. Yo ya tengo 10 años, yo ya la libré. Y mira, esperemos que sí. Pero ¿qué pasa si simplemente a ti y a mí no nos ha llegado una prueba suficientemente fuerte? ¿Qué pasa si estamos firmes? No porque haya raíces profundas, sino porque nos hemos librado de pruebas fuertes. ¿No hay un peligro ahí del que tenemos que estar atentos? El realmente decir, ¿sabes? Yo no quiero que dependa de qué tan fuerte o no es la prueba, de qué tan dura o no es la tormenta. Yo quiero que mis raíces estén listas para cualquier prueba. Ayer veía una serie y justo le decía una persona a alguien, ya dime tu precio, todo el mundo tiene un precio, ¿no? Y sabes, no tanto un precio, pero ¿qué pasa si todos tenemos un límite y no lo estamos trabajando? Y en vez de estar, no, yo quiero raíces más profundas y más profundas porque no quiero que nada me lleve a separarme de Él, no quiero que nada me lleve a soltar mi fe. Entonces quiero raíces más y más profundas. Sabes, tenemos que arar la tierra. En un terreno pedregoso, lo primero que se hace es romper la tierra y quitar las piedras. Y para eso necesitamos romper la dureza de nuestro corazón. Ezequiel 36, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra terco y les daré un corazón sensible. Necesitamos romper la dureza de nuestro corazón. Esto no aplica solamente para el que tiene poco que llegó a Cristo, aplica igual de importante para el que tiene mucho en Cristo. Tenemos que vivir rompiendo la dureza de nuestro corazón. Y no solo rompiendo la dureza, sino quitando piedras. Quitando piedras. Sabes, hablábamos hace unos domingos del pueblo de Israel que quería conquistar la tierra prometida, que llega a ver la tierra prometida, pero mandan unos espías y se dan cuenta que hay gigantes. Y dicen, no, pues no podemos contra ellos. Y de verdad yo sí lo pienso como, ¿por qué Dios no les da una tierra donde no haya gigantes? O sea, ¿por qué la tierra prometida tenía que ser una tierra que estaba llena de gigantes? ¿Y por qué les dice, ve y quítaselas? Como Dios, o sea, sin problemas puedes mandar una lluvia de rayos y pues matarlos a todos. Si quieres, pues te hacemos la chamba de recogerlos y tirarlos por ahí en algún lado. O sea, en eso pues podemos ayudar, pero pues es que a ti no te cuesta, no es como que te cobran los rayos. O sea, pues ya, échatelos y ya conquistamos. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Ya cruzaron el desierto y le dice, ahí está la tierra prometida. Pero pues primero quita a los gigantes. Como que suena raro, ¿no? Pero sabes, el tema es que si ellos no sabían quitarle la tierra a los gigantes, derrotar a los gigantes, cuando llegara un pueblo enemigo a quererles quitar la tierra a ellos, que además sabemos que era una tierra muy atractiva, ellos no iban a saber defender su tierra. A ellos cualquiera se los iba a llegar a quitar porque no lo habían tenido que conquistar, porque no habían tenido que pelear por ella. Entonces era muy importante que vivieran ese proceso de fe, de creer que podían hacerlo, de quitarle la tierra a los gigantes, para que entonces ellos pudieran retener esa tierra, porque si no, la iban a perder.
Y es similar al proceso de raíces profundas. ¿Por qué Dios no te da raíces profundas de un día a otro? ¿Por qué lo tienes que hacer tú? Porque hay un trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas. Y si tú y yo tenemos una fe que no ha sido probada, una fe que no ha sido construida con lucha y con esfuerzo, entonces cualquier engaño, cualquier susto nos hace soltarnos. Ezequiel 4 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces hay un proceso de quitarnos de esa naturaleza de antes y de recibir esa naturaleza nueva. Y de repente pensamos, porque la Biblia dice que somos hechos criatura nueva, pensamos que es un proceso automático. Pero creo que quienes somos honestos podemos admitir que constantemente quiere salir el Pablo de antes, constantemente quiere salir el Julio de antes, constantemente quiere salir la María Elena de antes. Y sabes, constantemente, todos somos bien cristianos hasta que nos cierran el periférico. ¿Cuántas groserías no se te salieron hoy en la lateral? Nah, ¿qué les pasa? Hay 3 bicis. Sí, también me pasó. Hasta, ay, mira ese gordito nada más va ahí echando el paseo dominical, subido a Reforma. Sí, también me pasa. Entonces somos muy cristianos hasta que se nos cierra un carro. Somos muy cristianos hasta que te reta tu hijo. Somos muy cristianos hasta que no salen las cuentas. Y sabes, dice, tenemos que quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Hay deseos que seguimos teniendo que no son de acuerdo a lo de Dios, que son de este mundo. Y créeme, no es nada más como que, ay, de echarse un cubetazo de agua fría y ya. No es nada más reprimirlo, es ser transformado. Pero para eso hay un trabajo que tengo que hacer de ir y quitar piedras de la tierra, quitar piedras de mi corazón. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. C.S. Lewis en Mero Cristianismo dice, la fe, en el sentido en que la estoy usando, es el arte de aferrarse a las cosas que tu razón ha aceptado una vez, a pesar de tus estados de ánimo cambiantes. Entonces la fe no es una emoción que siento todo el tiempo. ¿Sabes? La fe no es que todos los domingos te despiertes con demasiadas ganas de venir a casa. Si a mí me pasa que todos los domingos, imagínate a ti. La fe no es todo el tiempo tener ganas de hacer las cosas. La fe es seguirlas haciendo aun cuando ya no tengo ganas. La fe es seguirlas haciendo aun cuando mis emociones ya cambiaron. La fe es, no, yo decidí creer en Dios, yo decidí creer que Dios es bueno, yo decidí creer que Dios tiene un plan bueno, agradable y perfecto para mí, yo decidí creer en su provisión y entonces aunque aún no lo veo, aunque aún no sucede, aunque lo que estoy viendo parece otra cosa, yo decido seguir creyendo. Por eso es que necesitamos raíces profundas, porque cuando todo se ve y se siente como tú querías, es muy fácil creer. Pero el tema es creer cuando las cosas no se ven y no se sienten como tú querías, como tú esperabas. Vemos después el terreno con espinas. ¿Sabes? Sí tiene raíz, pero cuando crece se ahoga con las espinas. Lucas 8:14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y no maduran. Tiene que ver con ese crecimiento topado. Y dice las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. En Mateo 13 dice las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Marcos 4 dice las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Y aquí hay algo bien importante. ¿Sabes? El diablo no necesita
que abandones tu fe. Con tenerte distraído es más que suficiente. Con tenerte distraído con las cosas de este mundo es más que suficiente. Con tenerte enfocado en las preocupaciones, en el engaño de las riquezas, en los placeres de esta vida, con eso te vuelves un cristiano que no da fruto. Y eso es lo que Él necesita, que seamos cristianos que no dan fruto. Hace unos domingos hablábamos de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y hablamos del sacerdote y el levita que vieron al herido y se pasaron de largo. Y sabes, probablemente eran personas muy ocupadas, tenían mucho que hacer. Y aún pensaban, bueno, es que yo sirvo en la iglesia, es que yo trabajo en una iglesia. Entonces estoy muy ocupado, no tengo tiempo para esta persona en necesidad. Porque déjame decirte algo, puedes estar todos los días en actividades de casa y no estar persiguiendo las cosas correctas. Aquí dice, estamos distraídos con las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los placeres de este mundo. Entonces, ¿qué manda en tu agenda? ¿Qué manda en tu día a día? ¿Tienes tiempo para Dios solo si, solo cuando un cliente no te pide cita, solo cuando las cosas van bien en el trabajo, solo cuando las cosas salieron bien, las cuentas andan bien, solo cuando los hijos están tranquilos, solo cuando los hijos no tienen problemas, solo cuando la suegra está todo bien? Entonces, constantemente hay cosas en nuestra vida que nos preocupan y nos distraen y dejamos de hacer lo primero por lo segundo, o tal vez lo que decimos que es primero realmente es segundo. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces vemos esta semilla que es ahogada por las espinas. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero es quitar las espinas, limpiar la tierra. Esto tiene que ver con renovar mi entendimiento y ser transformado por el Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Tenemos que entender, tú y yo tenemos muchos años de aprender a actuar y hacer las cosas conforme a la cultura y las reglas de este mundo. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar, nuestra forma de amar, nuestra forma de dar, nuestra forma de hacer las cosas, la aprendimos en este mundo. Hemos aprendido de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra escuela, de gente alrededor, cómo hacer las cosas, de la televisión, de las películas, de las series, de la música. De todo eso nos influye y nos enseña una manera de hacer las cosas. Entonces cuando dice no se amolden al mundo actual, es que tenemos que cachar y decidir no hacerlo como el mundo lo hace. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y sabes, esto no es fácil. Lo fácil es un cristianismo cómodo. Lo fácil es pensar que se trata de asistir los domingos. Pensar que se trata de leer un versículo en la mañana y ya. Y vivimos orando, Dios bendice mi trabajo, Dios bendice mi negocio. Pero tu trabajo y tu negocio es lo primero que te quita la atención de las cosas de Él. Es lo primero que te roba el vivir para un propósito de Él. Es bien importante esto porque el propósito por el que tú y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, el propósito por el que estamos en esta tierra no es nuestro trabajo o nuestro negocio. Nuestro trabajo, nuestro negocio son herramientas que nos permiten avanzar en el reino de Dios. Pero no estamos aquí. ¿Y qué diferencia tenemos tú y yo si vivimos para las mismas cosas que vive la gente que no conoce a Dios? Si nuestro enfoque es lo mismo, si perseguimos el éxito, las riquezas,
la ambición de tener más, igual que lo hace alguien que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay en nosotros? Pero cuando tenemos claro que vivimos para un propósito divino, cuando tenemos claro que vivimos para el propósito de que el reino de Dios se establezca en esta tierra, entonces yo puedo entender que mi trabajo, que mi negocio puede contribuir, puede ayudar a que el reino de Dios avance. Puedo entonces darle un propósito a lo que hago, pero tengo que tener motivaciones y prioridades ordenadas y claras, porque si no, entonces las preocupaciones, los placeres de esta vida, el engaño de las riquezas empieza a ganar mi atención. Tenemos que quitar las espinas, pero no solo quitar las espinas, tenemos que contenerlas, porque tú puedes limpiar, pero eso va a seguir ahí. La Biblia dice que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Entonces va a seguir habiendo esta influencia de las cosas de este mundo y tenemos que lograr detener el crecimiento de las espinas. Este proceso, déjame decirte, no es fácil, no es cómodo, duele mucho. En Mero Cristianismo, C.S. Lewis dice, imagina que es una casa viva. Dios viene a reconstruir esa casa. Al principio entiendes lo que hace, pero de pronto empieza a derribar la casa de un modo que duele abominablemente. Pensabas que te estaban convirtiendo en una pequeña cabaña decente, pero Él está construyendo un palacio. Entonces al principio es como, ay sí, me encanta que Dios hizo esto, uy, Dios me llevó a pedirle perdón a mi mejor amiga de toda la vida, uy, Dios me... Pero de repente Dios es como, bueno, ahora vamos a hablar del exnovio que te lastimó, vamos a perdonarlo a él. Ay, no, eso sí, no. Bueno, ahora vamos a hablar de ese carácter que reacciona mal. Bueno, ahora vamos a hablar de esta relación que no edifica. Ahora vamos a hablar de, ay, no, Dios, ya te estás metiendo en cosas que no, ya te estás pasando. ¿Sabes? Seguir a Cristo es un morir constantemente. Y es, Dios, me pediste esto, ya te lo entregué. Ok, ahora quiero esto. Ahora dame esto. Ahora cambia esto. Ahora corrige esto. Y de verdad, lo normal debiera ser que, Dios, ya, por favor, ya, o sea, ya me pediste demasiadas cosas. Bueno, Dios, ok, está bien. Esa lucha debería ser lo normal, pero no lo vivimos. ¿Por qué? Porque construimos un cristianismo cómodo, un cristianismo fácil de llevar, donde se trata de venir los domingos a que me hagan sentir bonito y ya, pues con eso tengo para la semana. Pero estoy enfocado en las cosas de este mundo en vez de estar enfocado en las cosas de Dios. La Biblia es dura en esto. Santiago 4:4. Y si te caigo mal en lo que digo, tú es para los de la primera. ¿Okay? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo sé que tú me puedes decir, no, es que Pablo, yo estoy en el mundo para hacer testimonio, para influir en otros. Sí, ok, y sí está pasando, o más bien está siendo influenciado. Porque qué padre, la verdad, o sea, sí creo que Dios nos llama a estar en el mundo y a hacer influencia para los que están en el mundo, pero creo que muchas veces decimos que estamos viendo eso cuando realmente estamos siendo influenciados por el mundo. Primera de Juan 2, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no es que yo amo a Dios, sí, pero sigues en la competencia de quién tiene más, de quién usa ropa más cara, de quién logra más éxito en el trabajo, de quién tiene la razón, de quién, y sigues en esa misma carrera de ratas, en vez de ser transformado por Dios y de repente decir,
híjole, me acuerdo que le ponía tanto valor a esto y ahora ya no me importa. Timothy Keller dice, ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios puede dar. Esto es parte del libro Dioses Falsos. Tuvimos una serie sobre ídolos hace unos meses. Yo creo que hay personas acá que Dios te puso, te incomodó en algo, te puso el quitar cosas, ídolos de tu vida y que trataste de negociar. Mira, Dios, le voy a quitar menos tiempo. Voy a restar el tiempo que le dedico. Sí, pero nada más los viernes. Sí, pero nada más el martes en la noche. Sí, pero, y sabes, Dios te dijo, oye, este es un ídolo, necesitas quitarlo de tu vida. Dios, no seas tan duro. No, mira, vamos a ponerle tiempo. Pero sabes, las espinas vuelven a crecer y la semilla se ahoga. No podemos negociar con ídolos. No podemos decir que amamos a Dios y amar las cosas de este mundo. Dice que entonces el amor del Padre no está en nosotros. ¿Sabes? Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ya probaste negociar el no tener que dejar ese ídolo, el no cortar eso de tu vida, el no romper con esa relación, el no soltar eso, el no dejar esas cosas. Y no funcionó. Y aquí dice, vas a terminar amando a uno y menospreciando a otro. Entonces, a menos que seamos radicales en quitar cosas de nuestra vida, en quitar esas espinas que están creciendo, no vamos a crecer y no vamos a ir a madurez en nuestra vida con Dios. Salmo 1 dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. No, pero no, ellos no me influyen a mí, No, yo los influyo a ellos. Bueno, aquí dice, ni sigas su consejo, ni te detengas en su senda, ni te sientes en su reunión. Y de verdad, yo sí creo que tenemos que fomentar esas amistades con personas que no creen en Dios, pero no para ser influidos, sino para llevarlos a conocer de Dios. Y tenemos que ser mucho más radicales en esto. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Yo sé que tienes años escuchando este salmo, Salmo 1. Yo sé que tienes años deseando ser este árbol. ¿Y por qué no lo eres todavía? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué lo deseamos y pensamos, sí, si yo fuera, ay, qué bonito sería? Qué bonito sería ser un árbol que está plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, que sus hojas jamás se marchitan, que todo cuanto hace prospera. Qué bonito sería. Ok, pero ¿por qué todavía no somos? Yo creo porque no hemos querido, quitar este mundo de nuestro corazón. Realmente ser radicales en apartarnos de las cosas de este mundo y deleitarnos en la ley del Señor día y noche meditar en ella. Realmente poner como prioridad el buscar a Dios y buscar su palabra. Vemos entonces la semilla que da mucho fruto. Lucas 8:15 dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Entonces, oyen la palabra con corazón noble y bueno. Son personas que han trabajado su tierra, que han roto la tierra dura, que han quitado piedras, que han quitado espinas, y entonces tienen un corazón noble y bueno, y entonces retienen la palabra y como perseveran producen una buena cosecha. En Mateo dice, el que oye la palabra y la entiende.
En Marcos 4:20 dice, oyen la palabra, la aceptan y producen. ¿Sabes? Hay un libro que yo pedí que se incluyera en Casa Crece. Es el de Mero Cristianismo. Cada semestre, 1 o 2 personas llegan a decir, es que ¿por qué ponen libros tan difíciles? ¿Sabes? Este libro es escrito por C.S. Lewis. Es más, ni siquiera lo escribió. Fueron una serie de programas de radio en Inglaterra en los tiempos de la Guerra Mundial que él leyó cada día en el radio. Entonces a nosotros nos cuesta trabajo leerlo, imagínate los que era escucharlo en el radio. Pero sabes, es un libro que de verdad nos lleva a cuestionar y entender muchos principios cristianos. Y un poco como los discípulos con Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas tan complicado, Jesús? ¿No nos puedes dar la versión para bobos? ¿No nos puedes dar la versión, la de kinder? Y Jesús no, es que yo no quiero gente de kinder. Yo quiero gente que esté dispuesta a crecer en su entendimiento. Yo quiero gente que esté dispuesta a retarse. Yo quiero gente que esté dispuesta a ir por mucho más, por cosas más difíciles. ¿Por qué tenemos ese libro en Casa Crece? Porque yo creo que puedes crecer a poderlo entender, no solo a poderlo entender, a discutirlo, a enseñar los principios que ahí vienen. Puedes llegar a ese nivel. Oye, pero es que no todo el mundo aquí terminó secundaria o prepa. Está bien. Mira, termina de leer ese libro y luego vemos cómo hacemos para ayudarte a que termine secundaria y prepa. Porque lo que Dios quiere hacer contigo requiere ir por mucho más. Lo que Dios quiere hacer contigo requiere personas que digan, voy a estudiar una maestría porque sé que Dios va a usarme para ir por más. Voy a estudiar un doctorado, voy a abrir una nueva empresa, voy a abrir un nuevo negocio, voy a crecer, pero no porque estoy buscando el éxito como este mundo lo busca, sino porque quiero que el reino de Dios crezca y yo quiero hacer mi parte. Quiero hacerla cada vez mejor. Quiero ser parte de que cada vez más personas lo conozcan a Él. ¿Sabes? Primera de Corintios 9 dice, en Lucas 8:15 habla de este corazón noble y bueno. Entonces te decía, en Mateo 13 dice, el que oye la palabra entiende. Marcos 4, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. De verdad, no sirve de nada un cristiano que no da fruto. Estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a que haya fruto en nuestra vida. El fruto es lo que va a hacer que otros quieran lo que tú tienes. Pero cuando no tenemos fruto, entonces somos cristianos amargosos que de verdad a nadie le cae bien. Y la gente ve y dice, ¿para eso quieres que yo me entregue? Pues estoy mejor como estoy. Pero si empezamos a dar fruto, entonces la gente empieza a ver eso y a anhelar lo que tú y yo tenemos. Pero el fruto no viene solo. 1 Corintios 9, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo usa como referencia constantemente los atletas. ¿Por qué? Porque tú y yo tendríamos que estarnos comparando con lo que se prepara un atleta para el llamado que tenemos en Dios. Tú y yo tendríamos que estarnos comparando con lo que trabaja alguien que es apasionado en su trabajo y por su empresa, para decir, ¿por qué no estoy haciendo lo mismo? ¿Por qué no estoy dando lo mismo? Pero no, yo estoy esperando a que Dios provea. No, yo estoy esperando a que Dios haga. No, es que estoy creyendo en un milagro y Él lo va a hacer solito. Mira, si no estuvo dispuesto a quitar a los gigantes para darle la tierra prometida, créeme, no te va a hacer la chamba. No te la va a hacer. De verdad, su pueblo que salió de Egipto y cruzó el desierto, Dios no estuvo dispuesto en hacerles la chamba a ellos. ¿Por qué tú y yo creemos que Dios no las va a hacer? No, el cristianismo no es cómodo y no es fácil. El cristianismo no es una ruta más fácil de hacer las cosas. Mucho más responsabilidad. Mucho más la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a ser disciplinado, voy a esforzarme, voy a cumplir lo que digo, voy a dar resultados. Mucho más
Y todo eso mientras además sigo teniendo mi chamba secular. Pero creo que Dios me va a dar más. Y va a ser increíble poderte decir, mira, es así bien rápido, es más, 30 días ya todo se arregla. Yo tengo 4 años y medio de que tomé la dirección de casa. Sabes, yo tenía ya registrada una empresa en Estados Unidos, ya estaba con clientes en Estados Unidos, yo ya estaba que me iba para allá. Pero de verdad sentimos, Ana y yo, de parte de Dios el tomar la responsabilidad, el morir a ese sueño, el tomar la responsabilidad. Y al principio mi oración era: Dios, pues le voy a dedicar tiempo a las cosas tuyas, pero pues tú sabes cuánto gano, ¿eh? Tú sabes yo cuánto necesito para vivir así bien. Y de verdad hasta platicaba con Andrés y le decía, es que pues no, es que mira lo que yo ganaba, pues la verdad es que, o sea, no está fácil, Dios me tiene que bendecir mucho. Pero sabes, algo que he aprendido es que como que Dios se reía y decía como, compa, o sea, de que yo cambie a que tú cambies, de verdad ha sido aprender a vivir con menos. Ha sido aprender a tener contentamiento con menos. Porque no ha habido duda de que queremos hacerlo de Dios. Entonces de repente empecé a dedicar más tiempo a casa. Empecé a dedicar más tiempo a consejerías, a discipulados, a juntas, pero también a estudiar, a preparar mis mensajes. ¿Sabes? Requiere tiempo. Yo antes lo veía como que, mures pastores flojos, en todo el día nada más leen. De verdad yo como que juzgaba, ¿verdad? Es como, ¿qué hacen de lunes a sábado? Pues nada más preparar el mensaje del domingo. Pero la realidad es que muchas veces tienes que estar estudiando mucho. Bueno, yo sigo con mi empresa y he tenido que sacrificar mucho tiempo para la empresa, y yo te lo prometo, pensaba, pero mágicamente Dios va a hacer que lleguen más clientes. Y mágicamente todo va a ser fácil, y entonces dedicándole menos voy a ganar más. Bueno, la realidad es que no fue así. Más bien me tocó ponerme a ver mi súper, mis gastos mensuales de salidas, mis gastos de viajes, de ropa, y decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto, vamos a quitar esto, vamos a dejar de gastar en esto. Me ha tocado aprender a estar contento con menos. ¿Y por qué te cuento esto? No por, qué buena onda el Pablo, no es eso, sino que muchas veces lo que creemos, como creemos que funcionan las cosas, es que Dios hace todo y nosotros disfrutamos. Pero no, hay mucho que tenemos que ajustar en nuestro tiempo, en nuestro dinero, en nuestras prioridades, en a qué le damos importancia, si queremos este 2026 que sea un año de echar raíces profundas. Colosenses 2 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de acción de gracias. Entonces vivan arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de acción de gracias. Entonces, tú quieres tener raíces profundas, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es, tienes que darle prioridad en tu tiempo, en tu agenda, a Dios. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Eso qué implica? Y yo de verdad te lo recomiendo. Necesitas tener una agenda. Puede ser en el celular, puede ser comprar una libreta, pero necesitas tener una agenda, y lo primero que necesitas ahí agendar es tu tiempo con Dios. Tu tiempo con Dios. Tu tiempo a solas con Dios. Déjame decirte, tiempo de escuchar prédicas, tiempo de conectarte a la oración. Eso no es tu tiempo a solas con Dios. Y necesitas crecer en tener tiempo con Dios. La Biblia dice que no somos perfeccionados por esfuerzo humano. Sí, pero de todos modos tenemos que hacer tiempo para ir a estar con el Espíritu Santo y que Él pueda trabajar en nosotros. Y si no tenemos tiempo para eso, si eso depende de a qué hora me habla el cliente, si eso depende
del jefe, si eso depende del esposo, de la esposa, si eso depende de los hijos, nunca vas a tener tiempo. Prioridades, lo puse en mi agenda y no lo muevo por nada. Estoy dispuesto aún a perder oportunidades por mantener esto en mi agenda. ¿Sabes cómo te das cuenta de tus prioridades? Por aquello por lo que estás dispuesto a decirle no a otras cosas. Tus prioridades son esas cosas por las que estás dispuesto a decir no a cualquier otra cosa. Esa gran oportunidad, oye, perdón, pero no va conforme a mis prioridades, entonces voy a decir que no. Eugene Peterson, en el libro del Pastor Contemplativo, dice, la prisa no es solo un horario desordenado, la prisa es un corazón desordenado. Y entonces cuando tú vives reaccionando ante las oportunidades, ante las situaciones, cuando no tienes una agenda clara, cuando ni siquiera sabes cómo empezar a hacer una agenda, es porque estás respondiendo no a una serie de prioridades ya predefinidas, sino estás respondiendo a las oportunidades que van saliendo. Y entonces tienes un corazón desordenado. Lo segundo es retarme en conocimiento. En 2026 es el año en el que más voy a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. En Efesios 5 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Proverbios 2 dice, porque si llamas a la inteligencia y al entendimiento das tu voz, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Sabes, con el equipo que más responsabilidad tiene en casa, yo hablaba hace un par de semanas y le decía, si este equipo este año no ha leído más de 6 libros, no hemos entendido lo intencionales que tenemos que ser en crecer en conocimiento de Dios. Y la realidad es que en México casi no leemos. Entonces, ¿qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás buscando libros que te ayuden a entender más la palabra de Dios para diferentes áreas de tu vida? Es un ejemplo de qué tan intencional estás siendo en crecer en conocimiento de su palabra. Lo tercero es tiempo en mi agenda para ser discipulado. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el ser humano se afila en el trato con el prójimo. Lo que no rindas cuentas a alguien más, no lo vas a cumplir. Las cosas que no digas, ¿sabes qué? Voy a hablar con alguien y decirle, hice estos compromisos, necesito ayuda para cumplirlos, no lo vas a cumplir. Y por último, decisión de permanecer. No se engañen, Gálatas 6, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Quiero cerrar con esto. En el libro de Una larga obediencia en la misma dirección, que es un libro increíble sobre este buscar a Dios, que no es de momentos fugaces, sino de una vida entera de fruto. Dice, la escena religiosa contemporánea está plagada de promesas, de atajos para la buena vida, formas fáciles de amar, pasos simples hacia la madurez. Pero Dios no tiene prisa, Él no economiza el tiempo. Créeme, sería bien fácil todos los domingos, 3 pasos para tener el matrimonio perfecto, 4 pasos para tener éxito en los negocios, 4 pasos para tener éxito como papás. Y sería muy fácil caer en mensajes así que todos me dirían, están más fáciles de entender, es que ese sí es bien fácil. Pero no se trata de eso, se trata de retarnos a un conocimiento más profundo, se trata de retarnos a una larga obediencia a Dios. Dice, Dios no tiene prisa, Él no economiza el tiempo. Créeme, Él no piensa nada más en el próximo año, Él está pensando en los 30, 40, 50 años. Y tú y yo tenemos que sumarnos a esto. Jeremías 17, bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente.
no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. ¿Sabes? Yo creo que Dios quiere eso para nosotros. En año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. Pero tenemos que echar raíces profundas en nuestra vida. Tenemos que realmente hacer el trabajo para estar bien arraigados en Él. Saber que puede venir cualquier prueba, cualquier tentación, y no nos vamos a distraer, no vamos a ceder nuestras prioridades y no nos vamos a soltar. Amén. Y bueno, como domingo de visión, quiero presentarte algunas cosas, algunos proyectos en los que quiero que creas junto conmigo, pero no solo creas, sino que inviertas tu vida, tu tiempo, tus recursos en ello. ¿Sabes? Hay proyectos de misericordia y generosidad. Quiero ir a que Casa de verdad sea un ejemplo en misericordia y generosidad para muchos. Que Casa sea un testimonio de misericordia y generosidad, que sepamos reflejar mejor el amor y la gracia de Jesús para con otras personas. Hay proyectos que ya hemos estado trabajando, pero que vamos a reforzar y fortalecer en este 2026. Empezando por uno que es importante para Casa desde 2005, que es el apoyo a sobrevivientes de trata de personas. Vamos a reforzar el trabajo. Hemos estado trabajando en integrar más el refugio con fortaleza, en que puedan ser mejor discipuladas en casa, que podamos dar una mejor atención desde casa, y esto lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir reforzando. Lo siguiente es evangelismo y discipulado en cárceles. Vamos a estar yendo una vez al mes a un proyecto de discipulado con cristianos que están evangelizando en cárceles. Vamos a también crear grupos en casa, esto es noches de compas, tiempo de amigas, family nights. Vamos a crear tiempo de patrullas, grupos en casa, en zonas marginales. ¿Sabes? Este concepto de grupos en casa queremos llevarlo a zonas marginales, sobre todo empezando por zonas de Tlalpan, donde con familias podamos hacer reuniones, podamos llevarles alimento, podamos estarles invirtiendo en ellos para que ellos puedan conocer de Dios y tener una bendición en su vida. Vamos a hacer también un tiempo de amigas con jóvenes en situaciones de crisis. Este es un proyecto que creo que ya les había platicado a algunos. Tengo unos años con esto en el corazón, empezando con adolescentes que están viviendo un embarazo no deseado, no planeado. Entonces, poderles apoyar durante todo el proceso, acompañar, compartirles esperanza. Creo que es un momento en el que pueden conocer de Dios, pero también esto nos puede ayudar a prevenir aborto. A que ellas puedan ver que no es la única opción, que van a estar apoyadas, que va a haber gente con ellas. Y entonces este es un proyecto que quiero impulsar el próximo año. Pero no solamente tema de embarazos, sino también desórdenes alimenticios, problemas de salud mental, que podamos apoyar a estas jóvenes para salir adelante. Otro proyecto va a ser un proyecto de atención a mujeres viudas. Y sabes, la Biblia en 1 Timoteo 5 habla de cómo la iglesia debe de atender a mujeres viudas. Pero nos dice que además debe ser a mujeres que no tienen alguien más que las cuide. Dice, si tienen hijos que las cuiden, entonces que no sean una carga para la iglesia. Para mujeres que no tienen quien cuide de ellas, vamos a apoyarles con tiempo, pero también con recursos. Proyectos de atención a personas en situación de calle. Sabes, yo ya les he contado, un sueño mío es llegar a tener un refugio temporal, un refugio donde las personas que están en la calle puedan entrar, tener una cena caliente, dormir ahí, al día siguiente poder tener un desayuno, bañarse y salir. Y es un espacio donde mi idea es que diario pueda haber un tiempo de alabanza y adoración y un mensaje. Entonces, que podamos estar alcanzando personas por medio de esto. Obviamente es un proyecto a largo plazo, porque depende de que podamos llegar a tener un inmueble en una zona donde hay esta población, ¿no? Si queremos ponerlo en la zona de arriba del Ajusco, pues la gente que está en el centro me va a decir, oye, ¿y cómo llego para allá? Entonces, realmente la idea es estar orando juntos porque Dios pueda darnos un inmueble
que pueda darnos los recursos para hacer este proyecto. Pero en lo que llega a eso, lo que quiero es que empecemos a visitarlos donde ellos están, a llevarles alimento, a poder hablarles de Dios donde ellos están. Lo siguiente es apoyo mensual a un proyecto misionero, que podamos, Casa siempre ha apoyado proyectos misioneros y vamos a retomarlo este 2026 apoyando mensualmente un proyecto misionero. Y dentro de este mismo enfoque de misiones, ¿sabes? Algo que mi pastor siempre me ha enseñado es una iglesia que invierte en misiones es una iglesia que prospera. Entonces vamos a estar invirtiendo en misiones y hay algo que quiero invitarte a ser parte, que es planear y organizar un viaje misionero a Cuba para trabajar con niños en Cuba, un campamento de niños. Entonces yo tuve la oportunidad de ir en abril a una iglesia en Cuba, es una iglesia que empezó Más Vida, que la verdad es que están haciendo un trabajo increíble y hay muchos niños que crecen sin una esperanza de un buen futuro. La verdad es que no hay oportunidades. Una vez me acuerdo, estábamos caminando por una avenida y había un grupo como de estudiantes muy grande y los vi pasar y fuimos a un restaurante y regresamos y seguían ahí y pregunté, oye, ¿qué hacen ahí? Y me decían, es que no todos los días hay transporte público y cuando no hay transporte público a veces pasan 3, 4 horas esperando a que alguien les dé aventón. Y yo veía que pasaban camionetas vacías y no se paraban y pregunté, ¿por qué? Es que el cubano no le gusta ayudar al cubano. Y de hecho al que nos movía en su camioneta le pregunté, ¿tú subes cubanos? O sea, no son muy sucios. Entonces no suben cubanos. Entonces hay de verdad una desolación en Cuba y una falta de expectativa de un buen futuro. Y entonces, qué increíble poder ir y bendecir la iglesia que está trabajando allá y hacer un campamento de niños. Ahí nuestra querida Rubí será la encargada de ese proyecto. Entonces, estos son proyectos de misericordia y generosidad. ¿Sabes? Le digo a Rubí porque hay la confianza de que sé que hay la disposición, pero además sé que lo hace bien. Te diría, ¿qué necesito? Personas que tienen la disposición y que lo hacen bien. Que si les encargas algo, no nada más lo hacen bien. Porque cada uno de estos proyectos necesita personas que estén dispuestas a levantar la mano y hacer bien las cosas. Entonces, yo te animo a estar orando por cada uno de estos proyectos. Te vamos a mandar por WhatsApp y por correo, te vamos a mandar cada uno de estos proyectos para que estés orando por ellos y realmente puedas ser parte de esto. Y quiero hablarte de una campaña que vamos a empezar. Vamos a ver un video. Todos conocemos de alguien que necesita de un banquete, que necesita conocer un lugar sano donde pueda ser libre, donde encuentre amistades y familias que sean su apoyo, donde pueda sentirse parte. El llamado de Jesús es claro, y nosotros somos un instrumento útil para cumplir con ese llamado. Tenemos la oportunidad de ser luz con los que más lo necesitan, con los cansados, los afligidos, los que ya no tienen fuerzas. Podemos ser luz con todos. Todos necesitamos de un respiro, de un mensaje de aliento y de libertad. La vida se siente más ligera cuando la compartimos con otros. De este sentir nace el proyecto Uno al Mes. Cada mes, el objetivo es traer a alguien a conocer casa, porque una invitación así puede transformar vidas. Comparte con otros la noticia del amor y la vida que Dios ofrece. Este 2026, hagámoslo una realidad. Uno al Mes es una campaña que te vamos a estar recordando constantemente, la que queremos invitarte a ser parte. No tienes obligación, nadie te va a estar revisando, no hay presión, no son metas, simplemente es ser intencionales. Sabes, estoy en una cosa de networking de negocios y justo hay varias como cosas a cumplir. Y normalmente el día antes que toca ir a rendir cuentas, porque cada vez que hay reunión tienes que decir qué cosas cumpliste. Entonces el día antes como que nos apuramos todos a hacer lo que no hemos hecho, ¿no? Como mexicanos siempre de última hora, ¿verdad? Bueno,
yo tenía que invitar a alguien esta semana. Y entonces le escribí a alguien de, oye, ¿te puedes conectar nada más para ayudarme a cumplir mi meta? Y se conectó y yo cumplí mi meta. Pues eso se vale. Oye, ya viene el cierre de mes, pues le voy a escribir a mi primo que la otra vez me pidió un paro, que me haga paro. Oye, ¿me acompañas mañana porque quiero cumplir que quedé de llevar a una persona al mes? Es ser intencional, eso es, ¿sabes qué? Sábado en la noche me voy a ir al súper a ver a quién agarro desprevenido y lo convenzo de ir mañana porque quiero cumplir que quedé de hacerlo una vez al mes. No es para cumplir con nadie, no es para agradar a nadie, es solamente para ser intencional. Mira, te tengo una buena estrategia. Todos tenemos, por desgracia, un amigo americanista. Entonces, mira, lo que tienes que hacer es apostarle. Si pierde el América, tienes que ir conmigo a casa. Con eso cumples tu meta, créeme. Más si juegan con el Toluca, cumples tu meta. Entonces, es simplemente uno al mes. Oye, pero ¿qué les digo? Pues aquí lo vemos, Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Natanael. Ven y verás, le dijo Felipe. No es una meta a discipular, no es una meta que se queden. Tú tráelos y deja que Dios haga lo que Él quiera. Ven y verás. Ven y verás. Y quiero hablar una última cosa, un último proyecto en el que quiero que metas tu corazón, que metas tu fe, que metas tu dinero. Honramos la fe. Honramos la fe de quienes edificaron los cimientos. Sabes, hace 30 años, en medio de una de las peores crisis económicas del país, un grupo de familias decidió creerle a Dios. No tenían abundancia, pero sí convicción. Soñaron con una casa para su iglesia y pusieron su fe en acción hasta alcanzar la meta imposible de $1 millón para comprar este auditorio. Hoy nosotros estamos aquí porque ellos creyeron y debemos ser conscientes del privilegio que eso representa. Cada reunión, cada alabanza, cada vida transformada en este lugar es fruto de su sacrificio y su fe. Estamos disfrutando lo que otros sembraron con lágrimas, oración y esfuerzo. Honrar su fe no es solo recordar lo que hicieron, sino asumir la responsabilidad de continuar su legado. Porque la fe que edifica una casa no se honra con palabras, se honra edificando sobre lo que otros construyeron. No sé si al entrar viste, pero pusimos un muro con los apellidos de todas o la mayoría de las familias que apoyaron para la compra de este auditorio. Desafortunadamente no hay un registro exacto, no necesariamente recordamos absolutamente todas, pero todas las que pudimos, le estuvimos preguntando a muchas personas y hay un muro donde está el apellido de cada uno de ellos. Quisiera que honremos su fe. Y sabes, honramos su fe, pero también sembramos para los que vienen. Honrar la fe de quienes edificaron los cimientos también significa pensar en los próximos 30 años. Hoy nos toca a nosotros ser los que edifican, siembran y preparan el terreno para lo que viene. Durante las próximas 3 décadas, muchos de nosotros viviremos nuestras etapas más decisivas. Veremos a nuestros hijos crecer, encontrar su propósito, casarse, tener hijos y formar nuevas familias. Otros llegarán por primera vez buscando fe, sentido y esperanza. Y esta casa seguirá siendo el lugar donde las vidas cambian si nosotros seguimos edificando con visión y fidelidad. Nosotros edificamos sobre algo que ya fue construido y eso no nos da permiso de hacer menos, sino la responsabilidad de hacer más. Si ellos creyeron cuando no había nada, ¿cómo no creer nosotros ahora que tenemos tanto fruto de su fe? No podemos tener menos fe que los que vinieron antes. No podemos soñar más pequeño ni conformarnos con conservar lo que ellos conquistaron. Nos toca creer con la misma pasión, pero con nuevos desafíos. Nos toca retarnos a más, a extender el alcance, a profundizar las raíces, a edificar para los que aún no están aquí. Porque el legado no se honra repitiendo lo que se hizo, sino ampliando lo que fue posible.
sembramos para los que vienen. Si hace 30 años una generación creyó para edificar esta casa, ahora nos toca echar raíces profundas para sostener lo que viene. Para que dentro de otros 30 años una nueva generación pueda decir, estamos aquí porque ellos no solo creyeron, sino que permanecieron y siguieron edificando. Y la pregunta es, ¿qué necesito hacer para permanecer? ¿Qué necesito hacer para permanecer? Para seguir firme, maduro y fiel a mi llamado. Para no rendirme cuando sea difícil. Para no conformarme cuando parezca suficiente. Y para seguir edificando con la misma fe que heredé. Y sabes, este lugar que recibimos, este lugar en el que nos podemos reunir todos los domingos, en el que podemos alabar, todo esto que recibimos, fruto de una fe, pero además una fe con decisión, con mucho sacrificio. Hay familias que vendieron su carro y dieron lo del carro. Y no era el segundo o el tercer carro, era el único carro que la familia tenía. Y lo vendieron para que se comprara este auditorio. Hay familias que vendieron su casa y que se fueron a rentar y dieron para que se comprara este auditorio. De verdad fue un proceso de muchos milagros, pero mucha fe y sacrificio. Y se logró comprar esta casa hace 30 años. Pero tenemos que pensar en los próximos 30 años. ¿Cómo preparamos esta casa para los próximos 30 años? Para las generaciones que vienen, para que ellos puedan crecer aquí, para que ellos puedan conocer a Dios, para que ellos puedan enseñar a sus hijos aquí. Y sabes, la manera como yo quiero invitarte a hacerlo es creer junto conmigo en un proyecto de remodelación completa de este auditorio y que va a ser algo que pueda durar los próximos 30 años y que pueda ser algo que honre a Dios. Sabes, hablábamos el domingo pasado de primicias y todo lo que hoy te hablé, estos proyectos de misericordia y generosidad, pero también esta remodelación del auditorio, cómo lo vamos a lograr es por medio de una ofrenda de primicias. Que a partir de este año, cada año podamos preparar una ofrenda de primicias a Dios. En la semana pasada hablábamos sobre primicias y hablábamos de esta ofrenda que hicieron Caín y Abel. Y hablamos de cómo hubo una diferencia en la ofrenda de Caín y en la ofrenda de Abel. Cómo uno buscaba simplemente cumplir mientras el otro buscaba adorar, buscaba honrar a Dios con su ofrenda. Proverbios 3 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabes? No lo hacemos porque queramos ser aceptados, lo hacemos porque sabemos que somos aceptados. Timothy Keller, en el libro de Dios Pródigo, dice, la religión dice, obedezco, por lo tanto soy aceptado. El Evangelio dice, soy aceptado, por lo tanto obedezco. Y yo te decía la semana pasada, la diferencia entre Caín y Abel fue que uno hizo por obligación, mientras que el otro hizo por adoración. Lo hizo libremente con un deseo de honrar a Dios con sus primicias. Dice Génesis 4:4, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué significa lo primero y lo mejor en tu vida? ¿Qué significa dar a Dios lo primero y lo mejor? ¿Sabes? Tienes una tarjetita ahí junto a ti de primicias. Si quieren agarrarla, tienes una tarjetita y es una tarjetita que esa no se la vas a entregar a nadie, porque esta ofrenda de primicias no tiene nadie por qué saberla. No es para cumplir con nadie, es más, no tienes obligación de hacerlo. Esto solamente es quien desea hacerlo desde un corazón libre. Porque yo lo decía la semana pasada, nada que se hace por obligación puede ser adoración. La adoración nace de un corazón libre. Entonces ahí en esta tarjetita, en la parte de atrás, tiene un monto donde la idea es que tú ores y tomes una decisión de cuál es el monto que vas a dar. Y vienen 3 fechas, una en diciembre, una en enero, una en febrero.
Tú puedes escoger cualquiera de esas fechas, son sugerencias. Si alguien dice, oye, no lo alcancé a juntar, lo voy a dar en marzo, no pasa nada. Pero son sugerencias, son 3 fechas, como para que tomes una decisión de cuál va a ser tu ofrenda de primicias y lo puedas dar en esa fecha. También hay unos sobres de primicias que cuando tengas tu decisión, si es que lo piensas dar en efectivo, puedes pedir uno de esos sobres, pero también está ahí la cuenta para transferencias o depósitos. Y sabes, esta ofrenda de primicias, el 100% va a ser usado para los proyectos que hemos hoy hablado. Proyectos de generosidad y misericordia y proyectos de remodelación del auditorio. El 100% de esta ofrenda va a ser usado. Aparte, los diezmos y ofrendas es lo que sostiene los gastos mensuales de casa, pero esta ofrenda de primicias va a ser para proyectos cada año, para proyectos de mejorar o de remodelar la casa, para proyectos de generosidad y misericordia. Y yo quiero recordarte nada más lo que veíamos el domingo pasado, en Marcos 12. Les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía por vivir. ¿Sabes? Una ofrenda que agrada a Dios cumple 3 cosas. Una es una ofrenda de fe, es de fe. Implica dar más de lo que yo creía posible, más de lo que jamás había pensado dar en mi vida. Implica fe, implica sacrificio. O sea, es una ofrenda de primicias, cosas que yo quería, cosas que yo estaba esperando, pero decido no hacerlas porque decido dar. Implica sacrificio y por último implica honra, una actitud de honra a Dios. Entonces, ¿cuánto dar? ¿Qué significa para ti? Fe, sacrificio, honra. Vamos a orar. Dios, gracias Dios Padre por este día, por este mensaje. Gracias por invitarnos a echar raíces profundas. Queremos esa fe para echar raíces profundas, para conquistar, para arar la tierra, para quitar las piedras, para quitar las espinas, para ponerte a ti primero en todo en nuestra vida, Señor. Padre Dios, y gracias Dios por estos proyectos de misericordia y generosidad. Yo te pido, Padre, levanta personas fieles, que sean fieles en lo poco y que puedan ser fieles en lo mucho, Señor. Padre, yo te pido por esta ofrenda de primicias, danos fe para dar con fe, para no dar conforme a nuestras posibilidades, conforme a nuestra lógica, sino conforme a tu fe, Señor. Danos fe. Padre, enséñanos a dar esos pasos de sacrificio, a estar dispuestos a ceder cosas, a morir a cosas, para darle prioridad a lo tuyo, Señor. Padre Dios, y te pido, Dios, que nuestra ofrenda sea de honra para ti, Señor, que te pueda agradar a ti, Señor. Padre, gracias por cada familia que hoy decide ser parte de esta ofrenda de primicias. Yo te pido, Dios, que tú puedas ver su corazón, que puedas agradarte de esta ofrenda y que puedas bendecir a cada familia, su economía, que puedas bendecirlos en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Como algo último, te decía, hay un muro con los apellidos de todos los que construyeron, todos los que ayudaron a comprar. Pero del lado derecho hay un muro donde yo quiero invitarte. Cuando tú tengas clara esa decisión de primicias, cuando tú hayas escrito ya el cuánto vas a dar y cuándo, que tú vayas a ese muro y pongas tu apellido. Ok, lo vamos a hacer por apellidos porque no está tan grande, igual y luego ponemos otro. Ya estaba llenando hace rato. Pero es cuando tú ya tomaste una decisión de ser parte de esta ofrenda de primicias, que pongas tu apellido. Porque sabes, en esta remodelación vamos a construir un muro donde vamos a honrar la fe de quienes dieron para comprar y la fe de quienes dieron para remodelar. Queremos darte la bienvenida, queremos orar contigo y orar por ti. Entonces, ahí en donde estás, si quieres puedes cerrar tus ojos. Yo te voy a prestar mis palabras. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Jesús, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te
te pido que me enseñes a crear raíces profundas. Hoy quiero caminar junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarte algunos anuncios, pero ¿qué te parece si primero oramos por diezmos y ofrendas? Dios, te doy gracias por estos diezmos y por estas ofrendas. Te pido que bendigas a cada familia representada, Dios, que nos recuerdes que tú eres nuestra provisión y que todo lo que tenemos proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Me emociona mucho contarte que este 21 y 22 de noviembre tenemos nuestro evento de mujeres. Cada vez está más cerca y estoy segura que va a ser un fin de semana en donde vamos a poder conocer el amor de Jesús a profundidad. Si todavía no te registras, aún estás a tiempo. Aparta tu lugar. Nos vemos aquí el viernes y sábado 21 y 22. Este 16 y 17 de marzo hay conferencia Más Vida. Te animo a que juntos como casa podamos ir y ser parte de lo que Dios quiere hablarnos en este año. Y bueno, casa, esto fue todo por hoy. Espero que tengas un excelente domingo. Nos vemos la próxima semana en nuestras reuniones de 10 y 12.